¿Qué tal amigos de NetTrainers? Estamos haciendo un laboratorio, básicamente rehaciendo uno de los laboratorios del curso de Administración de Redes, nivel básico, eh, para lo que tiene que ver con IPv6. Entonces, básicamente en este laboratorio hemos hecho acá un ambiente sencillo, ambiente corporativo, con VLANs. Cada VLAN, ¿no es cierto?, corresponde a una cierta dirección, a un cierto prefijo IPv6, y ese router, que equivale al router corporativo, hace lo que es el enrutamiento inter-VLAN. En este caso son VLAN con IPv6. Entonces, simplemente los switches simplemente están haciendo un trabajo en capa 2, y el router obviamente tiene sus subinterfaces configuradas, y las subinterfaces están con el direccionamiento IPv6 respectivo. En un caso lo hicimos con EUI64 y para la otra subinterfaz lo hicimos con direccionamiento fijo. ¿Ya? Después, la idea de la topología, ¿no es cierto?, es que después de este router corporativo, esta empresa se conecta a un ISP que le ofrece básicamente un ISP basado en IPv4. Entonces se conecta a una internet basada en IPv4, pero por medio de esa internet llega a un router remoto que está en otro país, probablemente en otro ISP a nivel mundial, en donde va a crear lo que se llama un túnel ISATAP o ISATAP entre ese router corporativo, y este router ISATAP va a crear un túnel ISATAP, un túnel 6/4, y por medio de ese router va a salir a la internet pero basada en IPv6. Entonces, en el fondo, esta empresa, que a lo mejor probablemente ya tenía IPv4 pero ha ido migrando todo hacia IPv6, entonces ahora quiere conectarse a la IPv6, pero todavía tiene un carrier o un ISP que lo hace por medio de IPv4. Entonces va a ser un túnel hasta este router, que es el que le da como la puerta de acceso o salida, ¿no es cierto?, hacia la internet basada en IPv6. Entonces, la gracia, ¿no es cierto?, del lab es, bueno, saber configurar el túnel, un túnel ISATAP. Como ustedes lo pueden apreciar, ¿no es cierto?, estas puertas tienen direccionamiento IPv4, ¿cierto? Y el túnel ISATAP lo vamos a direccionar con direccionamiento Unique Local, que es el rango FD, ¿no es cierto? Eh, entonces, como para hacer eso, para que puedan visualizar, ¿no es cierto?, cómo está eso, simplemente les voy a mostrar acá. Esta es la interfaz túnel que se tiene que crear en ambos lados, en ambos extremos del túnel ISATAP. Entonces tenemos el túnel source, que va a ser la gigabit 01, que es la interfaz acá de salida, la interfaz en el fondo de origen del túnel. El túnel destination, que es la IP de extremo, del otro extremo del túnel, ¿no es cierto?, esta IP, la que está en esa puerta. Y el modo, lo principal, es el modo, que en este caso es un túnel de IPv6 sobre IPv4 de tipo ISATAP. ¿Ya? Y tenemos que también direccionar el túnel. El túnel lo estamos en este caso direccionando con el rango FD, que es el rango, ¿no es cierto?, direcciones de tipo únicas, pero de tipo unique local, que son en el fondo las direcciones entre comillas privadas o no ruteables de IPv6. Ahí está direccionado ese túnel. Y del otro lado del túnel, básicamente acá adentro hay un switch que simplemente tiene dirección IPv4, simplemente está ruteando de un lado a otro. Y en el otro lado, que es este router ISATAP, bueno, router ISATAP tiene igual. Se fijan, van a ver que tenemos esta interfaz túnel, tiene el source, el destination, el modo y la dirección de la interfaz de túnel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente para que este router corporativo sepa llegar a esa IP, a la IPv4 del otro extremo del túnel, de partida necesita una ruta estática, ¿no es cierto?, IPv4. Entonces, si ustedes lo visualizan acá está la ruta estática IPv4. ¿Ok? Eso es para poder llegar hasta otro extremo del túnel y poder levantar esa conexión de tipo túnel. Pero obviamente, cuando los usuarios acá ellos quieren salir a la internet IPv6, y para eso entonces necesita una ruta estática por default, pero una ruta IPv6. Entonces, esa ruta está acá, la IPv6 route, ¿cierto?, al /0, que es la ruta estática por default en IPv6. ¿Y con qué next hop? Bueno, el next hop es la dirección del otro extremo del túnel, porque en el fondo esta es la interfaz. Acá en un ambiente real, en un equipo o en un router real, podríamos poner la interfaz de salida en la ruta estática por default. Podríamos poner acá, ¿cierto?,
el IP route, IPv6 routes, //0, y acá poner tunnel 0 como interfaz de salida. En realidad el packet tracer no nos permite poner una interfaz de túnel como interfaz de salida, pero podemos poner entonces la unique local, que es la dirección del otro lado del túnel. Ese es el next hop en realidad, y ahí tenemos entonces la ruta por default para salir a un mundo IPv6. ¿Ya? Por otro lado, este router que hace las veces de ISATAP, ¿no es cierto?, debe saber cómo, cómo llegar a este prefijo, porque acá, ¿no es cierto?, la empresa, toda esta empresa es del rango 2001, 2.100, 2.0, acá hay una 2.10 que es la VLAN 10, 2.11 que es la VLAN 11. Tiene que saber llegar a ese rango de vuelta. Entonces para eso le hicimos una ruta estática hacia ese rango, pero esa ruta estática la hacemos en el fondo sumarizada. Entonces se van a fijar que acá en este equipo tenemos en el fondo el IPv6 route al rango 2001, 100, y en el fondo, bueno, después viene 0, entonces que en el fondo de aquí el sistema lo llenó todos con 0, por eso le puso el doble 2 puntos. Pero si ustedes se fijan, el 2001, 2.100, 2.0, ahí tenemos tres cuartetas que son en el fondo 48 bits. Entonces en el fondo agrupamos todo ese rango en un slash 48, con una longitud de prefijo 48, y el next hop para llegar a ese rango, bueno, el next hop es la unique local de este lado del túnel. Esa es la unique local de ese lado del túnel. Entonces ahí está la ruta estática de vuelta, es para que en el fondo este ISATAP sepa llegar a estas redes acá, a estos hosts que hay acá en esta red interna, ya a esta red del cliente en el fondo. Acuérdense que en IPv6, ¿no es cierto?, las empresas, las organizaciones tienen direcciones global únicas y son direcciones ruteables en la internet. Las direcciones unique local, como las que tenemos acá para el túnel, solamente se usan en situaciones muy puntuales donde ningún tráfico de ahí va a salir a la internet, no necesita ser ruteable, ¿cierto? Pero acá los hosts que están en esta red necesitan salir hacia la internet con direcciones que sean ruteables, por eso tienen que usar direcciones global y únicas. Entonces, una vez que este router ISATAP ya sabe llegar a esa red de vuelta, pero él tiene que salir al IPv6, y aquí entonces para la conexión él necesita publicar esos prefijos que él conoce, publicarlos hacia este router interno acá que hay en este clúster que pusimos como internet IPv6, y eso lo estamos haciendo con OSPF v3. Entonces si ustedes se fijan, acá simplemente creamos el proceso SPF versión 3, ¿no es cierto? Y tenemos que simplemente, bueno, obviamente enganchar esta puerta, ¿cierto? Esta puerta que es la giga 01, hay que engancharla en el proceso SPF v3. Si ustedes se fijan aquí, un poquito más adelante, ahí está, la giga 01 está asociada al proceso, y además como él conoce la estática, acuérdense que conoce la estática para llegar hacia esas redes de cliente, esas estáticas tiene que redistribuirlas dentro del proceso SPF. Por eso es que dentro del proceso SPF v3 está el redistribuido estática. ¿Ya? Eso básicamente. Bueno, acá hay otro proceso OSPF, como ustedes lo pueden apreciar, es un proceso SPF v2, que es simplemente para que este router sepa llegar al otro al otro extremo del túnel, es para armar la conexión de tipo túnel. Acá en este pusimos una ruta estática por defecto para salir, porque es el lado del cliente. Pero este router ISATAP, como de un ISP, este puede correr perfectamente un protocolo ruteo. Entonces a este le estamos corriendo un SPF junto con este router de internet IPv4 para que pueda saber llegar, ¿no es cierto?, a esta IP de acá. Por eso es que tiene un proceso acá OSPF v2, si ustedes se fijan, pero es para IPv4. Lo importante es el proceso OSPF v3 para IPv6, y redistribuye la estática para que así también obviamente routers que lleguen adentro sepan cómo llegar a estos rangos. ¿Se fijan? Entonces, una vez que está hecho eso, ya se logra, ¿no es cierto?, la conectividad de extremo a extremo. Entonces pueden ir verificando, ¿no es cierto? Por ejemplo, obviamente acá se hace un show IPv6, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Route, van a ver, bueno, que está la ruta por default, la que creamos. Ahí está la ruta por default. El resto son todas redes directamente conectadas.
A nivel del router de ISATAP, ¿no es cierto? Simplemente tienen que verificar que esté armada, ¿no es cierto?, la adyacencia con a nivel de IPv6, ahí está armada la adyacencia. Y si hacemos un show IPv6 route, entonces se ve, ¿no es cierto?, que este es el router ISATAP. Acá está la estática, que esta es la estática, ¿no es cierto?, la que ve, la que gracias a ella sabe cómo llegar a estas redes de este origen. Ahí están otras redes OSPF, que son las que aprende por medio de la internet IPv6, y esas básicamente. Y si ustedes se fijan acá dentro de este equipo, que es como la internet IPv6, hacen lo mismo acá, hacen un show IPv6 route, ¿cierto? Van a ver que por medio de OSPF, una ruta externa, se aprende el prefijo 2001-100/48. Claro, ese prefijo 2001-100/48 no es otra cosa que esto de acá, ¿cierto? Que se aprendió gracias a que como la conocía estática, la redistribuyó en OSPF versión 3 hacia adentro. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, es cuando ya tenemos la conectividad extremo a extremo. Si nos vamos a este servidor, ¿no es cierto? Ustedes se fijan acá, este servidor está con una IP fija, ahí está, esa IP, la 2002.2020.2.1, y si nosotros nos vamos acá, ¿no es cierto?, a este host, ahí estamos llegando, ¿se fijan? También este host lo tenemos con IPv6, con un DNS. Este host en realidad lo tenemos con DNS, con un DNS IPv6, que es el 2002.2021, que es el mismo host. Por ende, también él puede llegar perfectamente por DNS. Lo tenemos con ipv6.empresa.com. Ahí se está viendo esa página. Esa página está aquí, simplemente en el servidor, ¿no es cierto? Ustedes acá en la opción de DNS simplemente agregamos ese nombre de host, ese registro A, con esa IPv6, en el fondo para asociar ese mismo servidor a un nombre. Y así, ¿se fijan? Entonces ese es el laboratorio en realidad para IPv6. Se juntan bastantes conceptos. Bueno, está el tema VLAN, pero eso es escapador netamente. Está acá el direccionamiento fijo, EWI64, también incluso hay DHCP, acá en esta para una de las VLAN hay DHCP. Después tenemos direccionamiento IPv4, pero una creación de un túnel a ISATAP o 6A4, ¿no es cierto?, para poder llegar para poder bypassear una red IPv4 y llegar a otro extremo, en donde vamos a salir hacia una red IPv6, que es la que hay en este sector de acá. Y también estamos usando OSPF versión 2, OSPF versión 3. También hay rutas estáticas por default en IPv4, rutas estáticas por default en IP versión 6, rutas estáticas normales en IP versión 6 y también redistribución. Entonces son varios los conceptos, así que por ende queda un laboratorio bastante interesante para los que se están, ¿no es cierto?, iniciando en el mundo de IPv6.